hermanos, a lo largo, hermanos, de la Biblia, podemos ver que Dios nos hace preguntas, hermanos. Ahora, muchas de estas preguntas y todas las preguntas no son porque Dios no sepa. En la mañana vimos un mensaje similar a esto, una predicación parecida. Cuando fueron a buscar a Jesús, mire, dice la Biblia allá en Lucas 18, si no me equivoco, Lucas 18, no es Juan 18, y es que no lo estoy diciendo acertadamente porque no lo tengo anotado, pero dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Pero hermano, Cristo sabía en ese día lo que le iba a pasar. El Señor Jesucristo sabía que lo iban a arrestar, aún sabía que lo iban a llevar a la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, cuando vio el grupo de gente que venían contra él, ¿verdad? Cristo pregunta, ¿a quién buscáis? No es porque Jesús no supiera quién estaban buscando este grupo de personas. Lea, siéntate bien, hija. Siéntate bien, por favor. No es que el Señor Jesucristo no sabía a quién estaban buscando, sino quería hacer razonar a aquel grupo de gente de lo que estaban buscando, hermanos. Cuando Cristo dice, ¿a quién buscáis? No es porque no sabía que iban por él, es para que ellos se preguntaran a quién estaban buscando. Hablamos de Jesús el malhechor y Jesús el Salvador. Eso es lo que quería Jesús, que se preguntaran en la mente de estas personas. Habían ido con palos y piedras, habían ido con espadas, con armas para arrestarlo. Y Cristo dice, como contra un ladrón han venido contra mí. Ahora, hermano, la pregunta de Cristo, ¿a quién buscas?, no era porque necesitaba una respuesta. La mayoría de las preguntas que Dios hace no son porque Dios no sabe la respuesta, sino porque nosotros no sabemos. Y como nosotros no sabemos, Él tiene que hacernos razonar y pensar por medio de esas preguntas para que aprendamos algo. Ahora, ahí en nuestra lectura hay una pregunta, hermanos. En Lucas 6:46, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire, Jesús está preguntando, me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo. La pregunta del Señor es, ¿por qué lo haces? Ahora, el Señor sabe por qué le decimos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Pero Él quiere que pensemos en ello, hermano. Él quiere que nos preguntemos por qué nosotros no estamos haciendo lo que Él nos manda si lo consideramos nuestro Señor. ¿Acaso el Señor no sabe la respuesta a esta pregunta? Sí la sabe, hermanos. De hecho, Él conoce plenamente nuestros pensamientos y nuestro corazón. Vamos a ver ahí en Jeremías 17, 9 y 10. Dice la palabra del Señor, hermanos. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Él lo dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y mire, y el Señor dice que el corazón es engañoso y perverso, y dice, ¿quién lo conocerá? Y Dios dice, yo. ¿Sabe usted que Jesús no tiene necesidad que le hablemos de otras personas? Porque Él conoce el corazón de todos los hombres. Lo que tú piensas, lo que tú haces. Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Señor, tú ya la sabes todo. Eso es la se me escapó la palabra, omnisciencia de Dios, todo lo sabe, hermano. Juan 2:25, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Juan 2:25. Dice,
Voy a leerle el versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mire, Dios conoce el corazón del ser humano y sabe que es engañoso, pero Dios, hermano, Dios no nos creó robots. Es algo que debemos de entender. No somos robots, autómatas, programados, que hacemos, ¿verdad?, una cosa en específico, hermano. Ahora, es obvio que lo que Dios quiere, Él lo hace, hermanos. Pero también podemos ver que desde el principio, hermanos, allá en el huerto del Edén, Dios puso delante del hombre dos caminos. Mire, Dios puso dos caminos desde el principio. Desde el jardín, desde el huerto del Edén, Dios le dio al hombre dos opciones. El camino de la obediencia y el de la desobediencia. Y también le permitió al hombre escoger entre estos dos caminos. ¿Me está oyendo? Le dio la oportunidad, escoge la bendición si haces todo lo que yo te mando, y la maldición si te apartas de mis mandamientos. Allá de Deuteronomio, hermanos, está, ¿verdad? Si no me equivoco, es en Deuteronomio. Ahora, no lo tengo anotado la referencia, hermanos, porque sí es Deuteronomio 28, dice, bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28. Ahora, hermanos, no es el punto principal, sino que entendamos que hay dos caminos. El de la bendición y el de la maldición. Saraí. El camino de la bendición y el camino de la maldición, hermano. La puerta angosta, la puerta ancha, el camino angosto, el camino ancho. Todo esto está delante del hombre junto con la posibilidad de elegir. Hermano, usted puede escoger. Aún así en la Biblia encontramos que Dios hace otra pregunta. Ahora yo le voy a invitar a ver Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Y ahí donde está Mateo, nomás dile unas hojas para atrás. Me quemé con una pistola de silicón y se me hizo una bolita y no me deja darle vuelta a las hojas, por eso me tardo en hallarlas hoy. Pero bueno, ya casi llego. Malaquías 1, versículo 6. Fíjese, dice, y es una afirmación que el Señor dice, hermano. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, dice el Señor, el hijo honra a su papá, el siervo a su amo. Y Dios se pone en estas dos posiciones y dice, si tú me llamas padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Hay muchos que dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay muchos que dicen amar a Dios, pero han escogido vivir, ¿verdad?, el camino de la maldición, la puerta estrecha, el camino angosto, camino ancho, perdón. Y dicen que son cristianos, pero viven liberalmente, viven en pecado, escogiendo el camino ancho, la puerta de la perdición,
el camino de la maldición. Tanto, hermanos, que Dios dice, oye, si no, mucha gente reza al Padre Nuestro y ni siquiera saben, hermanos, ni meditan en lo que están diciendo. Pero, hermanos, el Señor dice, si tú me llamas Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿por qué no me temes? Si soy tu amo, si tú dices que tú has entregado tu vida en mis manos, ¿por qué no me temes? Ahora, llega a ser tal, hermanos, nuestra, ¿cómo pudiera decir esto que no suene feo? Torpeza, hermanos, que el Señor agarra manzanas para explicar. Isaías 1:3 dice la palabra del Señor, el buey, está hablando de una bestia de carga, hermanos, de un toro, dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Y lo dice, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo Israel y se volvieron atrás. Y miren la referencia, hermanos. Dios nos habla con animales y nos dice, miren el buey. El buey conoce a su dueño, lo identifica. El asno sabe cuál es el pesebre de su señor. Me imagino que aquí, hermanos, algo que está diciendo el Señor usando estos dos animales es como recordar a esos perritos, ¿verdad? ¿A cuántos les gustan los perros? Levanta la mano si te gustan los perros. A Isaac le gustan, ¿verdad? Oye, un perro, hermano, es un animal muy leal. Llega uno a la casa y ¿quién sale? El perro. ¿Y quién sale moviendo la colita de alegría, hermano? Está bien contento el perrito de ver a su dueño. Tanto así, hermano, que si el dueño viene enojado y le da una patada y lo manda a chillar, se va el perrito, ¿verdad? Triste. Pero si el dueño le vuelve a hacer, perdóname, no, ven, mírame, el perrito vuelve otra vez feliz, contento. Mi hermano, mi hermana, el Señor dice, considera el ejemplo de los animales. Si tú me llamas Padre, ¿por qué no me honras? Si yo soy tu Señor, ¿por qué no me tienes temor? ¿Será tal nuestra situación que los animales del campo serán más sabios que nosotros cuando escogen el camino por el cual van a caminar? A mí me gusta mucho la historia, hermanos, cuando allá en el primer libro de Samuel, los filisteos llevan el arca. Los filisteos, el ejército enemigo, se roba el arca, hermanos, la llevan capturada, matan al sacerdote, matan a los hijos del sacerdote Elí y se llevan el arca del pacto capturada, hermanos, lo que representaba la presencia de Dios, una caja de oro, hermanos, con la tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y por ahí, ¿verdad? Una copia de la ley de Dios. A mí me gusta mucho esa historia, hermanos, porque los filisteos llevan el arca, hermanos, y empiezan a tener situaciones difíciles. Dios, hermano, trae maldición a sus vidas. Y los filisteos dicen, no, ¿sabes qué? Se me hace que esto es obra de Dios. Si nos está yendo mal es porque Dios nos está castigando, porque no quiere estar en tierra de los filisteos. Ellos pensaban que allí en la caja estaba la presencia de Dios, y sí la representaba en aquel tiempo, hermanos. Entonces ellos dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el arca en un carro de madera nueva, en una carreta. Y vamos a uncir 2 vacas que recién hayan tenido una cría. Unas vacas que tenían becerros pequeños, recién nacidos. Y ahí, ¿verdad? Pusieron la carreta sobre estas vacas. Y ellos dijeron,
vamos a poner el arca, vamos a poner una ofrenda. Si las vacas se van camino a Israel, hacia Bet-Semes se fueron las vacas, entonces Dios nos estaba castigando. Pero si las vacas empiezan a caminar y se regresan por sus becerros que encerramos, entonces fue una coincidencia. Ay, no sé mucho cómo las vacas, hermanos, se olvidaron de sus becerros y obedecieron la voluntad de Dios. Se fueron a llevar el arca hacia Israel. Llegaron nada más para ser sacrificadas en holocausto. Pero mire, esas vacas obedecieron a la voz del Señor, hermano. Bueno, al no entender, el Señor ve la necesidad de explicarnos con manzanas para que entendamos Lucas 6:46. Vamos allá a Lucas 6:46, hermanos. Dios los bendiga, pásenle. Lucas 6:46. Y volvemos a lo mismo, hermanos. El Señor pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Mira, hermano, ahí está, hermano. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo pienso y me pregunto, hermanos, pensando en los animales. A estos filisteos, hermano, enemigos del pueblo de Dios, agarraron 2 vacas recién paridas, encerraron los becerros, pusieron el arca del pacto sobre el carro, sobre la carreta, y esas vacas obedecieron a la voluntad de Dios y se fueron hacia Bet-Semes, hacia Israel, a regresar el arca. La naturaleza de esas vacas hubiera sido no abandonar sus becerros. Las vacas hicieron lo que Dios quería que hicieran. Ahora piensa, hermanos, cuando el diluvio, el arca de Noé, ¿se imagina usted a Noé, hermanos, yendo al África a traer las jirafas, los elefantes y los leones? ¿Se imagina a Noé cazando todas y cada una de las diferentes especies de aves, de animales, hermano? ¿Usted se imagina a Noé? Si usted se lo imagina así, yo también me lo imaginaba, pero no era así, hermanos. Los animales escucharon la voz de Dios y ellos mismos por su propio pie, hermanos, fueron al arca. Por eso es que eso fue un milagro. Pero miren, los animales nos enseñan. Hermanos, y el Señor sigue preguntando, y tú me dices, Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo. No haces lo que yo te digo. ¿Qué nos manda el Señor a cada uno de nosotros? Hermano, Dios pide de nosotros amar la misericordia, practicar la justicia, humillarnos ante nuestro Dios. Pero otra vez, hermano, vamos ahí a Lucas 6, 46 al 49. Y volvemos a leer la pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel, fíjese, hermano, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, hermanos. Aquí en el versículo número 47 hay, bueno, en este pasaje hay varias cosas, hermanos, que son importantes. Vamos en el 47, dice, todo aquel que viene a mí. Cristo dice, todo aquel que viene a mí.
Esta mañana predicamos un mensaje que se llamó ¿A quién buscáis? ¿A qué Jesús buscas? ¿A Jesús el prestamista? ¿A Jesús el doctor? ¿A Jesús el carpintero? ¿O a Jesús el Salvador del mundo? A Jesús que dio su vida en la cruz para perdonar tus pecados. A Jesús a quien se le reza. Mucha gente le reza en vez de orar. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y lo dicen así, mira, de memoria y rapidito, sin meditar en las palabras que están diciendo. Y el Señor dice, me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Aún así el Señor quiere que vayamos a Él, hermanos. Y Él dice, todo aquel que viene a mí. Mira Juan 6:37. Allá en Juan 6:37 el Señor nos hace una invitación, hermanos. El Señor dice, caray, creo que este no es, bueno, este es Juan 7:37. Bueno, voy a leerlo porque tiene que ver, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed espiritual, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 6:37, es el capítulo 6. Dice aquí, hermanos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Mira, hay mucha gente que tiene sed espiritual. Mucha gente que tiene hambre de espíritu, hambre de la palabra de Dios, sed, hermanos. Dice, ¿verdad? El salmista, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por Dios. Ahora Jesús dice, oye, ¿tienes sed? Ven y bebe. Jesús es la fuente de vida eterna, hermano. Ahora luego dice Cristo, todos los que el Padre me da, van a venir a mí. Bueno, y luego el Señor exclama esta palabra donde Él dice, y todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cristo dice, todo aquel que viene a mí. Bueno, hay tres cosas que son importantes. Uno, ir a los pies de Jesucristo, aceptarlo como Salvador, creer en Él y reconocerlo como Señor de tu vida, poner tu fe y tu confianza en sus promesas. Y dice Cristo, no importa cómo tú vengas, lo importante es que vengas, yo no te voy a echar fuera. A veces el pastor, y mire, hay pastores que, bueno, yo sé, yo no me atrevería a correr a nadie. Pero yo he sabido de pastores que sí corren gente. Estás yendo allá también, no, pues ya no vuelvas a venir a esta iglesia, vete allá con el otro pastor, ya no vengas aquí. Yo no haría algo así, hermanos. Ahora, Jesús es el buen pastor. Y la invitación que Jesús hace es más extensa, más sublime que la que un pastor de cualquier iglesia te puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús te dice, si tienes sed, ven y bebe. Porque cuando Jesús te dice, si tú vienes, yo no te voy a echar fuera. Eso implica la salvación de tu alma. O sea, Cristo te está diciendo, ven y vas a ser salvo. Ven y vas a ser sanado. Ven y vas a tener la vida eterna. Ahora, no se trata del templo, hermano, se trata del Señor. Tenemos que venir al templo, sí, porque aquí escuchamos la predicación y podemos crecer espiritualmente, pero lo más valioso que tú puedes hacer es tener una relación personal con Dios. Ir a Jesús, no importa cómo estés, así estés hecho pedazos, así estés lleno de pecado,
Así, aunque estés solo, aunque estés abandonado, aunque estés triste, aunque estés desconsolado, aunque estés enfermo, ve a Jesús y Jesús no te va a echar fuera, te va a recibir con los brazos abiertos. Ahora, hay que ir a Jesús y escuchar sus palabras. Dice Cristo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, hay que escuchar la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 130, hermanos. Dice la palabra de Dios, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mira, hermano, qué tremendo. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, es muy fácil. Allá en Hechos 17:30, hermanos, hay una invitación que el Señor hace. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una invitación. Amado, pero fíjate, dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y lo que está diciendo el Señor ahí es, estoy dispuesto a perdonar tus pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solamente Jesús. Hermano, y dice Cristo, yo estoy dispuesto a pasar por alto, estoy dispuesto a perdonar todo lo que hiciste por ignorar. Ignorar tiene dos ideas. Por un lado, tú vas caminando y viene alguien que le caes gordo y te tuerce la jeta. ¿A quién le ha pasado eso? A nadie, ¿verdad? Pero hay gente que a lo mejor por envidia, porque están enojados con nosotros, porque les hicimos algo malo, nos ignoran, hermano, y no nos quieren saludar en la calle. Usted puede hacer eso con Dios. Usted puede decir, a Dios no lo necesita. Pero también ignorancia es no conocer. Mire, yo voy por la calle y pasa mucha gente a mi lado en el tianguis. Voy caminando por el tianguis, pasa mucha gente a mi lado. ¿Se imagina que yo fuera saludando a toda esa gente? Y trato de saludar a la gente, hermano, pero yo estaría loco si un lunes de tianguis quiero saludar a toda la gente que viene por ahí. Ahora, es como si no existieran. Los ignoramos porque no los conocemos. Entonces, hermano, la palabra de Dios cuando la leemos alumbra nuestro entendimiento, nos despierta, nos hace entender la voluntad del Señor, hermano, y lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ahí en Lucas 6:46, hermanos, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y luego también añade, y las hace. Y las hace. Hay tres cosas que son importantes: es ir a los pies de Cristo, oír la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Hay gente que sí viene a los pies de Jesús, pero se va cuando oye la predicación. Hay gente que sí viene a los pies de Cristo y sí le gusta la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Hermanos, esta es la invitación que nos hace Santiago, hermanos. Santiago 1, 22 al 25. Y fíjense, hermanos, Santiago, ¿verdad? Aquí, bueno, el Señor Jesús dice que hay que ir a Él con fe. Hay que escuchar su palabra, pero también hay que hacerla. Santiago 1, 22 al 25 dice la palabra del Señor. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, ahorita ustedes son oyentes, están como oidores, están escuchando la palabra. Entonces dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, y lo dice, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, en la palabra de Dios, hermano, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, todos quieren ser bendecidos por Dios, pero el Señor sigue diciendo, me dices Señor, Señor, pero no haces lo que te digo. Me llamas Padre, pero no me honras. Me dices Señor, pero no me tienes temor. Y aquí Santiago en estos pasajes nos dice claramente que el que aplica estas tres cosas que Jesús nos habla ya en Lucas 6, será bendecido, será prosperado, va a ser a quien Dios bendice. Lucas 6, 47 y 48. Mucha Biblia, ¿verdad? Pero usted no dice mucha tele, ¿verdad? Lucas 6, 47 y 48, fíjense, hermano, dicen, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Vamos, muy claro que el que es salvo, hermanos, esto es el que se acerca a Cristo pidiendo salvación y luego escucha la palabra de Dios con gozo y luego la hace, la pone en práctica, es semejante a un sabio que hizo su casa con buen cimiento. Yo quiero hacer aquí, ¿verdad? Un día tumbar todo esto y hacer una planchota así, hermanos. Y en el segundo piso hacer nuestro auditorio. Ahora, si va a ser posible o no, yo no sé. Si un día vamos a tener tanta gente, yo no sé. Pero ese es mi deseo, hermanos. Y para poder hacer un edificio así, hermanos, necesitamos buenos cimientos, unas buenas zapatas, unas buenas columnas. Hermanos, dice que esta casa, aunque vino tempestad, este hombre no perdió. Fue prosperado, fue bendecido, pero esto es una ilustración, hermano, con la que Dios nos quiere hablar a nosotros. Primero los Corintios 10:4. Dice la palabra de Dios, hermanos, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y mira, la roca era Cristo. Ahora, está hablando en un tiempo pasado, pero la roca sigue siendo Jesús. Podemos verlo en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Esa roca es el fundamento. Dice, vamos a leer 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mire, esa parábola del hombre sabio y el hombre necio no es otra cosa más que una metáfora que nos habla de Jesús. El hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Hasta hay un corito, ¿verdad? Dice, el hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó, y la casa no cayó. Y el apóstol Pablo dice, la roca es Cristo. El apóstol Pablo dice, el fundamento debe ser Jesús. El salmista dice, la roca donde yo me escondo. Cuando edificamos un matrimonio, cuando edificamos nuestra familia, cuando edificamos los hijos,
Ahora, edificar es construir. Cuando tú construyes tu matrimonio con un buen fundamento, vas a prosperar. ¿Estás oyendo? Cuando educas tus hijos sobre un buen fundamento, vas a prosperar y vas a ser bendecido por Dios. Cuando edificamos sobre la roca que es Cristo, seremos bendecidos. Cuando la base de todo lo que hacemos, es Cristo y su palabra, seremos sabios y nada derribará nuestra obra. Pablo dice que el fundamento ya está puesto, hermanos. Ahora solo debemos construir todo sobre ese fundamento. Si ya eres hijo de Dios, edifica tu matrimonio sobre ese fundamento. Edifica a tus hijos sobre ese fundamento. Edifica tu negocio sobre ese fundamento. Edifica tu moral, tu ética, edifica tus relaciones amistosas sobre esa roca. Tus relaciones sociales sobre la roca que es Cristo. Mas si no queremos, mire, poner el fundamento que es Cristo es basar nuestro matrimonio en estas reglas. Ahora, cuando hablamos del matrimonio se necesitan dos. ¿Me está oyendo? Cuando hablamos de un matrimonio, los dos deben de estar dispuestos a guardar los mandamientos del Señor. No es nomás tú tienes que hacer, no, es los dos. Para ser bendecido un matrimonio necesita dos. Ahora puede empezar con uno, pero si están los dos van a ser bien bendecidos por Dios. Pero si desechamos a Jesús, si no le hacemos caso a la Biblia, si oímos pero no hacemos, todavía está el camino ancho del que hablamos al principio. Mateo 7:13, hermanos. Mateo 7:13 dice lo que dice la palabra del Señor. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que encuentran esta puerta. Ahora, Jesús es la puerta, hermanos. Jesús es el fundamento. Si tú desechas a Cristo, lo que va a pasar con tu vida es que al desechar a Jesús vas a escoger la perdición. Hablamos que Dios nos dio dos opciones: la bendición y la maldición. El camino ancho y el camino angosto. La puerta que lleva a la vida eterna, la puerta que lleva a la condenación eterna. Ahora, aquí el asunto, ¿verdad?, es ¿qué vas a escoger tú el día de hoy? La maldición es para el necio. El necio, hermanos, no puso la roca por fundamento. El necio ni siquiera se quiso escuchar. Le pregunté a un hombre: oye, aquí una barra, mira, de este lado, para continuar esta de aquí hasta allá, hasta el portón. Y dijo: sí, mire, así. Le ponemos una daga, todo, hasta allá, y ahí sacamos los castillos, y me platicó, pero nunca me habló de zapatas. Dije: este cuate no sabe nada. ¿Cómo vamos a hacer una pared que dure sin unas buenas zapatas, sin un buen cimiento? ¿Está bien? Es necio edificar una casa sobre arena y sin fundamentos, sin columnas. ¿Hay necesidad de perder nuestras familias? ¿Hay necesidad de perder nuestros hijos? ¿Tenemos la necesidad, hermanos, de perder nuestra vida? No, ¿verdad? Yo espero que usted no quiera perder lo valioso que usted tiene. Así pues, debemos ser sabios y no solamente oír, pero también hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, hagamos de la palabra de Dios el fundamento de nuestras vidas.
En todo aspecto sobre este tema debemos saber que el fundamento es Cristo y es inmovible. Vamos a ver por último lo que nos dice Pablo, 2 Timoteo 2, versículo 19. Segunda a Timoteo 2, 19, hermanos, dice la palabra de Dios. Segunda a Timoteo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. El cimiento, ahí está Jesús. Y tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Tú estás hoy aquí? Es porque quieres invocar el nombre de Jesús sobre tu vida. Apártate de la iniquidad. Apártese del pecado. Ponga esta roca como base en todo lo que usted va a hacer. ¿Y sabe cómo es esto? Oyendo, pero también haciendo. Oyes y pones en práctica. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y si Dios habló a tu vida, te voy a pedir que te pongas de rodillas ahí en tu lugar. Y clama al Señor.